Bueno, vamos a hablar ahora del tema de la rigidez otra vez. Vamos a explicar cómo se calcula de manera práctica con el Eurocódigo 3. Como hemos dicho, la rigidez rotacional de la unión la definimos como momento aplicado partido por la rotación que tiene la unión, ¿vale? Ya he comentado que de manera simplificada, si el momento que tenemos en la unión es del orden de 2/3 el momento último, podemos suponer que la rigidez es la inicial y que luego se produce un ablandamiento de la unión, es decir, que cuando pasamos de 2/3 del momento, llegamos al momento máximo de la unión, pues la unión se ha ablandado respecto a esa rigidez inicial del orden de entre 2 y 3,5 veces, ¿vale? Ha perdido esa rigidez, ¿de acuerdo? Entonces este coeficiente eta, coeficiente modificador de la rigidez, que depende del tipo de unión. Por ejemplo, si estamos viendo uniones atornilladas con chapas frontales, en uniones viga a viga, es decir, lo que es un beam splice, que sería simplemente un empalme de viga, pues tendríamos que ese coeficiente eta valdría 3, con lo cual la rigidez se reduciría a la tercera parte. Entonces podríamos hacer un diagrama inicial hasta este punto, 2/3 de MJRD, con la rigidez inicial. Después encontrar este punto, simplemente dividiendo la rigidez inicial por 3 y este valor de MJRD, que lo vamos a conocer. Y entonces tendríamos primer tramo, segundo tramo, y luego el tercer tramo sería solamente si la unión fuese dúctil. ¿Cómo podemos saber si la unión es dúctil o no es dúctil? Bueno, aquí hay unos criterios que nos da el código para verificar si esa unión es dúctil, ¿vale? Hay que cumplir al menos una de estas condiciones. Por ejemplo, si la resistencia del nudo es un 20% superior a la de la pieza que conecta, es decir, si MJRD es mayor que 1,2 MPLRD, donde MPLRD es el momento de la viga, nos permite hacer cálculo plástico, nos permite que hay capacidad de rotación. Si la unión es una unión bigapilar y el componente crítico es el alma del pilar, y además ese alma cumple esta condición de esbeltez, cosa que en general todos los perfiles HB, HM cumplen, pues en principio vamos a poder considerar que la unión es dúctil. Y por último, y para nosotros quizá más interesante, es en uniones con chapa frontal, tenemos que conseguir, si queremos ductilidad, que el componente crítico sea o bien la chapa frontal a flexión o bien el ala del pilar a flexión. Son los dos componentes que pueden desarrollar flexiones. ¿Vale? Y además tenemos que comprobar que al menos uno, no necesariamente el crítico, pero al menos uno, ¿vale?, tiene que tener un espesor T menor que esta expresión de aquí, como veis 0,36 por el diámetro del tornillo y por la raíz cuadrada del cociente entre la resistencia última del tornillo y el límite elástico del material, ¿vale? Bien, por otro lado deciros que si, como he comentado ya, si el componente crítico son los tornillos a cortante, no puede considerarse que la unión tiene capacidad plástica de rotación, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál es el concepto para el cálculo de rigideces, aunque no lo vamos a hacer de manera directa ahora mismo, pero lo iremos integrando en los ejemplos, entonces conviene conocer por lo menos el concepto. Fijaos, la tabla 6.9 nos dice para cada tipo de unión los componentes cuya rigidez hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de uniones viga a pilar con soldadura y tenemos uniones double-sided, es decir, tenemos uniones con viga por los dos lados, con momentos parecidos y opuestos, ¿vale? Caso de un pilar interior, caso de ausencia de acciones horizontales, pues tendríamos que considerar coeficientes K sub 2 y K sub 3. ¿Qué significan? Bueno, pues tendríamos que ir a la tabla 6.11, donde vienen los coeficientes de rigidez para los componentes. Y en esa tenemos un numerito para cada uno de los componentes. Por ejemplo, si veíamos el componente K2, pues el componente K2 sería el alma del pilar a compresión. Y la fórmula para calcular su rigidez sería esta. Por ejemplo, en la tabla 6.10 tenemos los mismos componentes, la misma rigidez de componentes, pero para uniones atornilladas, es más interesante para nosotros.
Entonces tenemos viga columna, viga pilar, empalme de viga o basas de pilares. Yendo ahora al caso de empalme de viga, double-sided moments equal to opposite quiere decir que tenemos viga por los dos lados del empalme y con los momentos iguales y opuestos. Sería el caso de, por ejemplo, un empalme que hagamos en una viga a flexión. Pues tendríamos, si hay una sola fila de tornillos, consideraríamos K5 a la izquierda, K5 a la derecha y K10. ¿Qué significado tienen? Pues vemos que K5 no es más que la flexibilidad de la chapa frontal en el lado de la izquierda y en el lado de la derecha. Como tenemos dos chapas frontales, para transmitir el esfuerzo de la viga de la izquierda a la de la derecha, tiene que pasar por dos chapas frontales, por tanto hay que considerar dos veces este componente. Y luego tenemos el K10, que es la flexibilidad de los tornillos, que se considera una sola vez, porque solamente hay un tornillo uniendo las dos partes de la chapa. ¿Vale? Irá quedando más claro, insisto, cuando hagamos ejemplos. ¿Vale? Si tenemos más de dos filas de tornillos, hay que calcular un K equivalente. Bien, ¿cómo se calcula ese K equivalente? Bien, voy a parar aquí para que el vídeo no sea muy largo y en el siguiente vídeo retomo en este punto.